Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el privilegio, el gusto de que nos acompañe la directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Elsie Núñez Carpizo, a quien tengo el honor de darle la más cordial bienvenida a este que ya es también programa de ella, por su presencia, lo que nos aporta, sus conocimientos y siempre esa gran disposición de su tiempo para venir al canal judicial y transmitirnos sus conocimientos. Elsie, muchas gracias. No, al contrario, por la generosa invitación que me permite expresar mis opiniones y sobre todo difundir el derecho familiar. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como ustedes ya vieron en la pantalla, formulamos la problemática y hacemos una interrogación. ¿Está prohibido el matrimonio de menores de 18 años en México y específicamente en la ciudad? Mi respuesta categórica es sí. Y van a ver ustedes y van a escuchar por qué. Para empezar, es importante ubicarnos en un marco histórico de cómo era, cómo ha sido, cómo es, y lo que se espera de una reforma de esta magnitud, recientemente hecha por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y publicada por el jefe del gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. En el pasado voy a remontarme un poco brevemente a la época precolonial. Antes de la llegada de los españoles en nuestro país, en México, el matrimonio exigía como requisito para celebrarse haber llegado a la edad las mujeres de 22 años y los hombres de 25. Las normas más importantes de esto, del derecho azteca, así se señalaban. Tenían razones importantes, razones que hoy, en el siglo XXI, deberíamos de considerar tomando y emulando aquello de nuestros antepasados. A eso sucedió la llegada de los españoles y precisamente en el año 1520-21 establecen que es una edad muy elevada y que hay que reducirla. Influencia del derecho español y de cómo, en ese tiempo, cómo se manejaba la Santa Inquisición en España y que nos traen a México, y entonces se reduce la edad en las mujeres a 12 y en los hombres a 14 años. Y así la llevamos por 300 años, tiempo que duran los españoles en México, hasta 1821, que finalmente se van. A partir de ahí podemos hablar de una época independiente, de 1821 a la fecha, y las reformas han sido tan variadas, tan distintas, que finalmente, ahora llegamos al siglo XXI, la mayoría de las legislaciones civiles o familiares de la República Mexicana establecen unas todavía 12 y 14 años, pero la mayoría que para casarse con la anuencia del titular de la patria potestad hay que llegar a los 16 años. Esto es clave, esto es muy importante para usted que me honra escuchándome. 16 años es con el consentimiento de los padres o de los titulares de la patria potestad, o en algunos casos se suple ese consentimiento por la voluntad o el consentimiento del juez del registro civil o el oficial del registro del estado familiar, depende del estado del que hablemos. Y finalmente llegamos a lo que es la esencia de este programa, la
Ciudad de México aprobó recientemente, hace unos días, una reforma en la que abrogó, derogó, modificó, adicionó 12 artículos al Código Civil de la Ciudad de México. El primero y el principal. De esto ya les he hablado, pero es solamente para ubicarnos y darle ahora la palabra a la doctora Elsie Núñez, porque ella nos va a complementar esto que estoy diciendo. En el Distrito Federal, el viejo Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se permitía el matrimonio de menores de 18 y llegando a los 16, con el consentimiento de los titulares de la patria potestad. Esta hipótesis desapareció de la Ciudad de México. Ya no es posible. El artículo 148 del Código Civil quedó reducido a un renglón donde dice que la edad para casarse en la Ciudad de México es 18 años, nada más. Antes ya no hay hipótesis. Pero junto con esto viene la figura que se llama la de la emancipación, de la que voy a hablar más adelante, pero ahora, doctora Elsie Núñez, nos hemos abocado fundamentalmente a las cuestiones jurídicas, pero creo que los abogados, la ciencia jurídica, cometemos errores muy graves, sobre todo los legisladores, que no se apoyan en la sociología, que es la rama y la subespecie, la sociología jurídica, tan importante, en que los juristas, los estudiosos, deberíamos acudir a ustedes como sociólogos, que tú eres socióloga y además jurista, para decirnos, que es lo que quisiera escuchar, cuál es la realidad, Elsie, social, familiar, cultural, de estos problemas de permitir el matrimonio de menores de 18 años. Tú has, por ejemplo, auxiliado, has orientado, te han pedido alguna opinión desde el punto de vista de la sociología, de qué ocurre en la calle, qué ocurre en las familias, qué ocurre si son de determinada clase social o esto es en general. Bueno, primero tendríamos que decir que esto es un ejemplo visible de pensar que porque se establece la norma o la ley, los problemas sociales se van a resolver. Y obviamente esto no sucede. Es un problema quizás que afecta no solo a nuestro país, sino Te voy a interrumpir tantito. Sí. Es muy importante. Dijo la doctora que por decreto los problemas sociales se van a resolver. Esto nos permite, parafraseándola a ella, decir que reducir la edad para casarse, el embarazo de adolescentes, los graves problemas en la familia son problemas sociales, culturales, de educación, no jurídicos. Claro, en realidad también, digamos, esto no es original de nuestro país. El Comité de Expertos de las Naciones Unidas en el 2015 hizo la sugerencia a los países de que incrementaran la edad precisamente para contraer matrimonio a los 18 años, con la finalidad quizás más importante de los embarazos entre adolescentes. O sea, esa pudo ser la ratio juris de Naciones Unidas Claro. a los países desarrollados y subdesarrollados. Claro, y dentro de ellos obviamente está México, que está cumpliendo con este comité de expertos que sugirió que en relación a los derechos de la infancia se estableciera el límite a los 18 años. En realidad el objetivo de origen es tratar de resolver, obviamente, como decía yo hace un momento, los embarazos entre adolescentes que desafortunadamente se han incrementado en los últimos años. Pero yo creo que si inicialmente solo establecemos la ley, esto no nos va a resolver los embarazos entre adolescentes. Hay que prevenir el embarazo. Entonces esto implica que hay que hacer acciones para que realmente los jóvenes puedan tener una sexualidad de acuerdo a una información adecuada que se dé. Sin embargo, siempre es un tema, a pesar de que estemos en el siglo XXI, es un tema que
se trata de evitar por parte de los padres en muchos casos, o los padres piensan que es responsabilidad de la escuela o viceversa, y llega un momento en que nadie hace ninguna acción de prevención. Entonces los jóvenes simplemente se malinforman entre ellos, porque en las investigaciones que se han hecho en el caso de México, por la universidad, en el Instituto de Investigaciones Sociales y otras instituciones que han hecho investigaciones, el conocimiento de los anticonceptivos es muy alto. Se calcula que el 97% de los jóvenes lo conocen. Sin embargo, en una primera experiencia sexual, solo 4 utilizan un medio anticonceptivo. Es decir, estamos hablando que el 60% no toma ninguna precaución. Entonces, el resultado ahí es el embarazo de adolescentes, que obviamente es muy alto a nivel internacional, es el 49% o 49 por 1000. En nuestro país estaríamos hablando de 64 por 1000, y hay investigaciones que dicen que estamos sobre el 70 o 77 por 1000, que es altísimo, ¿no? Con todas las repercusiones que esto tiene, porque además en términos generales son menores de edad que tienen niveles educativos muy bajos y zonas rurales. Aunque yo creo que también en el medio urbano se está presentando en niveles altos, ¿no? Pero digamos el foco rojo estaría en las zonas rurales. Concomitante a esto, tendríamos que decir que también en los núcleos familiares puede ser el origen de un embarazo de un adolescente por violación. Y desafortunadamente de personas que forman parte del núcleo familiar. Estoy hablando de padres, de tíos, de primos o de gente cercana. Y que también ahí, pues, primero, ni se denuncian las violaciones y menos embarazos de adolescente, que todos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son de alto riesgo, ¿no? Y estamos hablando entre hasta 19 años, que consideran en general. En principio sabemos que el niño sería hasta los 18 años, pero las estadísticas están manejando hasta 19 años. Bueno, es muy importante lo que dice la doctora Elsie Núñez, porque ya nos da una amalgama, una combinación de elementos sociales, familiares, culturales, de falta de difusión y seguramente de una carencia de políticas públicas que en este caso, para bien de la Ciudad de México, aun cuando es una opinión que no comparten muchas personas, pero quien les habla pienso que es adecuada, la reforma que se hizo, porque se está empezando por algo. ¿Qué va a ocurrir con las situaciones de hecho que podrán ser por excepción? Porque ahora usted, como padre o madre de familia, si habita en la Ciudad de México, frente a la alternativa, primero, de que sus hijos o sus hijas se quisieran casar antes de tener 18 años para decidir por ellos mismos, la ley le ha dado a usted un instrumento, pero además lo complementa porque no hay, esto es muy importante, ninguna hipótesis legal, ni siquiera la voluntad del padre y la madre, en el caso de que estuvieran embarazadas, una niña de 16 y un niño de 16 lo hubiera embarazado, no hay ninguna hipótesis jurídica, en principio, para decir, tienen 16, está embarazada y se van a casar. Habrá quien, obviamente, y es el camino jurídico, que diga, bueno, realmente con un amparo, lo más probable es que se pueda, porque se estaría violando el derecho humano fundamental del artículo primero, que nadie sea discriminado, etcétera. Pero en realidad, como bien lo dijo la doctora Núñez Carpizo, y después de un corte voy a regresar con ella, con la palabra, para ahondar en estas cuestiones de las familias, de la sociedad y sobre todo de que los juristas tenemos necesidad. Es importantísimo que los sociólogos
nos apoyen con estudios de campo, investigaciones hechas en los diferentes sectores sociales, para que las normas tengan esa realidad social, lo que aporta el abogado, y esto pueda ser realmente una disposición que sirva y que tenga efectos jurídicos. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Muchas gracias por seguir en el canal judicial. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Porque usted deja que la pantalla, que la imagen llegue hasta su casa, este programa es una realidad. Le recuerdo que nos puede ver en Cablevisión 112, en Sky, en Dish, en las repetidoras locales del interior de la República, en scjn.gov.mx de la Suprema Corte. Usted puede escribirnos, nos puede hablar al 56 39 22 35. Puede ver el canal que tengo yo en Google, que usted pone mi nombre, Julián Huitrón Fuentevilla, Derecho Familiar, y puede tener acceso a más de los 270 programas que hemos realizado en el transcurso casi de 8 años que tiene de duración este programa. Es muy importante esta comunicación con ustedes porque siempre tenemos la preocupación de reiterar los temas, de usar términos más comunes para que pueda haber una verdadera comunicación con quienes nos escuchan, con quienes hacen caso de estas opiniones y sobre todo para que las apliquen en su hogar. Vuelvo con la palabra con la doctora Elsie Núñez Carpizo. Ya les dije a ustedes antes que ella es la directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y que siempre en estos temas tan importantes, tan álgidos, tan difíciles, es muy conveniente tener la opinión de una socióloga, doctora en Derecho, maestra de la facultad, mamá, hija, que tiene todos estos atributos y que le dan una autoridad moral para darnos sus opiniones. A veces son duras, precisamente porque derivan de eso, del conocimiento, de lo que es la práctica. Y entonces, nuevamente, Elsie, yo te pediría que ahondaras en estas cuestiones sociales, en estas cuestiones. Bien, ya señalaste esto de Naciones Unidas, el uso de los anticonceptivos, que es muy variado, pero ¿qué podrías tú sugerir al propio Estado, a la Ciudad de México, a las personas, para que esto sea una realidad? Porque vamos a luchar contra un hecho que se da todos los días. Claro. Yo en principio diría, bueno, está bien la reforma a los 18 años, pero se piensa que eso va a resolver el problema y yo creo que no. No se está haciendo prevención, no se está concientizando a los jóvenes, siento yo que no hay una información adecuada. El Consejo Nacional de Población ha hecho algo y recientemente hizo algunas campañas en relación al tema. De mi perspectiva, no me parecieron adecuadas además. Y hay que pensar que ¿En qué consistió? Pues había unos anuncios, no sé si recuerdas en la televisión, de que si vas de fiesta, lleva globos y puedes predecir tu futuro. No sé, a mí en lo particular la campaña, insisto, no me gustó mucho. Siento que O sea, no lleva llegaban. globos como sinónimo de un condón, ¿o qué? Sí, una cosa así. Ajá. Entonces, y esto fue en el 2013. Si nosotros vemos hacia atrás, pues pasaron muchos años que parece que el Consejo Nacional de Población está desaparecido. Y si nosotros nos referimos a este tema en particular, es de actitud. Entonces necesitamos estar constantemente dando información, haciendo campaña, políticas públicas.
porque el cambio de actitud lleva años o un tiempo. No es que yo haga la campaña ahora y de inmediato los jóvenes van a cambiar. Quizá yo cambiaría esa palabra que dices tú por acciones permanentes Claro. y no campañas que por Exacto. su temporalidad, pues a veces penetran o no, ¿no? Los medios. Claro, entonces y estamos hablando de que esa campaña sea en la televisión, en determinados horarios, y que requerimos que el joven esté ahí, porque si no, no se va a enterar de esa campaña, a pesar de que las estadísticas pues, nos indican que el joven pasa de 4 a 5 horas o más frente al televisor. Pero ahora, con la amplitud que hay de cadenas televisivas, no necesariamente tienen que ver las televisoras que pasan eso. O sea, hay muchos canales que no tienen su origen en la Ciudad de México y que no pasan este tipo Oye, de si no tendrá campañas. esto algo que ver, y me gustaría mucho que de la audiencia escuchara tu opinión, porque ha sido un tema muy controvertido por diferentes sectores que integramos la sociedad mexicana. Eh, Evidentemente esto, una parte trascendente es la educación sexual. Por supuesto. Y esta educación sexual, que te digo ha sido tan controvertida, eh, finalmente se ha incluido, no sé si yo no tengo el conocimiento, por eso te pregunto, en los libros de texto gratuitos es explícito, sirve, a veces a lo mejor los niños saben más que sus papás en su casa, que les enseñen, o quienes se oponen a que desde la primaria se enseñe. Escuché recientemente que dicen, no, en la preprimaria no va a haber. Bueno, también es importante entender que esto no es nada más de decir va a ser en este sector, sino debe ser algo muy planeado. Pero ese sería un punto importante. Sí, en principio en el libro de texto gratuito está, y ya desde hace muchos años. Yo hablaría a lo mejor más de 30. O sea, yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, venía ya en los libros de texto, si no recuerdo mal, era en el 5.º De primaria. de primaria, efectivamente, en donde ya se iniciaba con un poco de educación sexual para las chicas, un poco vinculado a la menstruación y cosas similares, que entiendo que desde esa época no se ha eliminado de los libros de texto gratuito. Lo que sí pasaba, y conocí y hasta hace poco tiempo, que luego las escuelas convocaban a los padres para tener la autorización si daban la información o no, o si los niños asistían a esa clase o no. Entonces ya tenemos ahí un problema, porque primero no debe ser voluntario. Si viene en el libro de Bueno, es texto la gratuito, educación. y es la educación, y viene en el libro de texto gratuito, no entiendo por qué algunas escuelas, obviamente para evitarse problemas, convocan a los padres. Y entonces ya el padre es el que está decidiendo si se le da o no. Y yo creo que si estamos hablando de políticas públicas y de una responsabilidad, se le tiene que dar. O sea, ahí hay algo que no está funcionando bien. O sea, la educación general, pero la educación sexual, específicamente desde las escuelas primarias, públicas, Y privadas, privada, sí. etcétera, sería un elemento importante para que ahora que tenemos una norma jurídica decidan, porque es igual que la adicción a las drogas o al alcohol, Claro. porque finalmente tú le enseñas a tus hijos principios de honestidad, de integridad, de lealtad, de hacer a un lado las drogas, el alcohol, pero cuando ellos están solos ya, cuando están en una fiesta, cuando están en el ejercicio de su plena libertad, ahí es donde esa educación pudo funcionar. Claro, pero si lo estamos dejando al criterio personal, entonces ¿de qué nos sirve que en los libros de texto gratuito esté si por otra parte el padre va a decidir o la madre va a decidir si asiste ese día a la clase o si el niño entra al salón? Es como si el día que le van a enseñar, no sé, geografía, le preguntan a los padres si quiere que aprenda la geografía. Entonces, yo creo que ahí estamos mal. Pero imagínate, Elsie y ustedes que nos honran dejándonos llegar a su hogar, mutatis mutandis, adaptando a la realidad que estamos viviendo.
recientemente se ha dado una iniciativa para que en el país se permitiera lo que el presidente de la República llamó matrimonio igualitario, que para mí desde el punto de vista profesional es como el matrimonio heterosexual, y el heterosexual también es igualitario. Pero creo que aquí se ha llevado a un extremo, y voy a dar datos muy importantes al respecto, se ha llevado a un extremo el que en un momento dado esta iniciativa, para empezar, ustedes deben saber que actualmente no solo el Distrito Federal, la Ciudad de México, sino que 8 estados de la República tienen regulado el matrimonio de personas del mismo sexo. La Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Morelos y Quintana Roo. De estos estados, de estos 9 estados, 2 tienen código familiar, Michoacán y Morelos. Coincidentemente, en estos 2 estados rigen partidos de izquierda, y lo mismo en la Ciudad de México. Esto tiene algo muy importante que hay que analizar, porque el escándalo que se ha hecho en esta materia es mayor que lo que se ha realizado, y le voy a dar a usted los números. En el año 2010, en la Ciudad de México, se autorizó y se reformó el artículo 146 para decir: el matrimonio es la unión de 2 personas, y de ahí se arrancó al matrimonio de personas del mismo sexo. Han pasado 6 años. Se han realizado a nivel nacional, incluidos los 9 estados de la República que acabo de señalar, aproximadamente 7,500 matrimonios de personas del mismo sexo, de 2 hombres o de 2 mujeres. 7,500. El país tiene 121,700,000 habitantes. En ese lapso, del 2010 a la fecha, satisfaciendo los requisitos legales que la ley exige a los cónyuges, sean o no del mismo o de diferente sexo, hay que satisfacer los requisitos de la adopción. Se han dado en adopción en el país 14 niños. Estos son los números reales. Este es algo que es indudable, es innegable, porque este es el efecto que se ha producido. ¿Qué está ocurriendo actualmente en derecho familiar? Esta es esencia del derecho familiar, con esta reforma que a través de un camino legal, las personas del mismo sexo, si la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto no es aprobada por 16 legislaturas de la República, no podrá ser parte del artículo 4 constitucional, que es el que regula ahora los derechos humanos fundamentales, en el que se ha pretendido agregar para que no se viole el artículo 1 que habla de los derechos humanos fundamentales, y entre ellos el de que las personas no deben ser discriminadas por su inclinación o su convicción sexual. Esto es muy importante colacionarlo con el tema que estamos hablando con la doctora Elsie Núñez, porque el embarazo de las adolescentes es grave. Recientemente, ustedes saben, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha afiliado a nivel nacional 7 millones de estudiantes para darles el servicio médico de esta institución. Esos estudiantes están ya afiliados. El 40% de esos 7 millones que han acudido a consultas médicas, 40%, no de los 7 millones, sino un número determinado de los que van a solicitar apoyo en salud pública, en salud del Seguro Social, el 40% es consulta de adolescentes embarazadas.
Este es un problema grave para el país. Y si en este caso la Ciudad de México da una norma que es el único de la República que lo tiene ya establecido así, para que no se dé el matrimonio de menores de 18, hay que considerar todo lo que dice la doctora Elsie Núñez, porque estos aspectos sociales son fundamentales. ¿Qué pasa con una niña que se embaraza a los 15 o a los 16? Si se llegara a casar, a lo mejor se divorcia a los 17 y a los 18 tiene la vida hecha. Sí, es decir, como señalamos al principio, quizás el problema que se pretende resolver es precisamente los embarazos adolescentes. Claro, en el país el 20% de los nacimientos son de madres adolescentes, ¿no? Con todos los riesgos que esto implica. Entonces, siento yo que la ley está muy bien, pero no va a resolver el problema, porque quizás vamos a tener otro, porque si los jóvenes o las chicas se siguen embarazando y no se pueden casar, pues vamos a tener madres solteras. Entonces, a ver, Elsie, aquí esto es muy importante, y yo difiero de tu punto de vista, pero es escuchar el tuyo, porque será solución sociológica, jurídica, de derecho familiar, que una adolescente embarazada se case. no, no es la solución. Precisamente por eso tenemos que prevenir, o sea, el problema inicial es evitar los embarazos en Entonces, adolescentes. si de entrada vamos a pensar, tu hija y mi hijo menores de edad, y estamos de acuerdo en que, bueno, si resultó embarazada, que se casen, si la ley dice que hasta los 18, de aquí para adelante, quizás eso pueda servirnos. Si viniera tu hija o mi hijo a preguntarnos, pues fíjate que he pensado en casarme, tengo 16 años o 17, una respuesta nuestra muy simple sería, pues no vas a ir a los 18. Y a los 18 ni siquiera vas a opinar, porque es la voluntad de él. Claro. Entonces sí, bien lo señalas y creo que hay que incidir en eso, sobre todo por la distinguida teleaudiencia y considerando que muchos de quienes nos honran viendo este programa no poseen la ciencia del derecho y no son abogados, que no dejemos unas hipótesis poco claras o raras o así que no entiendan, ¿no? Porque nosotros tenemos el privilegio de ser abogados y de ser abogados de la mejor universidad de habla hispana y de la mejor facultad de Derecho de Latinoamérica, ¿no? Sí, entonces, sí, queda muy bien el matrimonio, además por cuestiones de las Naciones Unidas, recomendaciones de que sea a los 18 años, pero entonces un problema conjunto, diría yo, es precisamente el de los embarazos de adolescentes. Ahí es donde hay que entrar en acción y en donde hay que poner y hacer políticas públicas, como bien señalabas, ¿Qué permanentes. propondrías al Estado, al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal en ese sentido? Porque es muy importante en un momento dado, como nosotros somos críticos, pero damos soluciones, si no caemos en un anarquismo y si eso no sirve. Pero entonces, ¿tú qué opinas, no? Claro, tenemos que hacer, y esto es una labor conjunto, pienso yo, tiene que ser tanto desde la perspectiva de la escuela como también de los padres, y los dos tienen que ir en el mismo sentido, porque si uno va a la derecha y otro va a la izquierda, lo que vamos a crear es confusión en el joven, desconocimiento, y que si no hay una comunicación abierta ni con los padres ni con los maestros, pues van con los amigos, ¿no? O lo que ahora tendríamos que decir internet o Google o lo que sea, ¿no? Pero muchas veces esa información no es cierta, no es adecuada, no está validada por nadie, sino a lo mejor otro joven fue el que lo puso ahí. Entonces, y creo que estas instituciones de salud también tendrían que participar activamente en campañas que se vea. En principio es el Consejo Nacional de Población, que precisamente siento yo que es una responsabilidad y no vemos campañas sobre la población en general. Entonces, creo que sí es importante, pero además creo que tendría que ser
campañas dirigidas específicamente a los jóvenes y, repito, adecuadas, ¿no? Insisto en mi crítica a la campaña de CONAPO, que no me gustó, ni creo que haya tenido mayor efecto. Hay grandes empresas publicitarias que, ¿por qué no se acude a ellas, no? Como servicio comunitario. Vean ¿no? ustedes qué importante es lo que dice la doctora Elsie Núñez, y por ello voy a regresar, después de un pequeño corte, a regresarle la palabra para llegar a la tercera parte y dar algunas conclusiones, algunas soluciones, algunas sugerencias de lo que para nosotros es importante en esta materia. Regresamos en un momento con ustedes. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos transmitiendo un programa muy importante sobre la temática de si está prohibido el matrimonio de menores de 18 años en México. Hemos dado una serie de reflexiones, de ideas, de normas, incluso lo que dice el propio Código Civil, por ejemplo, primer artículo, el 148 del Código Civil, que era un precepto muy grande que involucraba un tema que voy a tratar en otra semana, otra segunda parte de este programa, en que es la emancipación. ¿Qué es la emancipación? Pero por lo pronto, el nuevo precepto dice: para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido 18 años de edad. Esa es toda la norma. Si usted tiene un viejo Código Civil, ya es viejo porque ya no tiene la norma de la emancipación, cámbielo. Esta es la norma vigente hoy, en el siglo XXI, concretamente en la Ciudad de México. Quien no tenga 18 años de edad, se embarace o no, la violen o no, resulte embarazada, no se puede casar. No en la Ciudad de México. Y de eso hemos dado muchas reflexiones, políticas públicas, educación, oposición de ciertos sectores de la sociedad, que se caracterizan por ser siempre sectores reaccionarios, sectores que prefieren mantener, como fue en su época, la época, repito, de cuando estaban aquí los españoles, y el oscurantismo, la Santa Inquisición, quemarlos con leña verde y no permitir el avance de las ideas, de la filosofía, de las cuestiones que hay ahora y que son tan importantes. Y ahora regreso la palabra con la doctora Elsie Núñez en esta tercera parte del programa, porque es importante que nos diga sus conclusiones, sus propuestas. ¿Qué le aconseja a usted, distinguido televidente, a usted mamá, si tiene una hija embarazada, a usted papá, acudir al consejo del experto, qué hacer, y sobre todo que también se dirija a las autoridades de educación pública, tanto federal cuanto locales, a la Secretaría de Gobernación, al Consejo Nacional de Población que ya he mencionado, porque son cuestiones muy importantes que de alguna manera en este medio tan trascendente, en el canal judicial, y que llegamos con ustedes porque ustedes así lo quieren, es fundamental escuchar la opinión, en este caso, de la doctora Elsie Núñez. Por favor, Elsie. Gracias. Pues partimos de la norma precisamente, ¿no? Ahora 18 años cumplidos. Desde mi perspectiva, como lo hemos estado comentando, el problema que se quiere solucionar, diríamos realmente, es el problema de los embarazos en chicas adolescentes, que es el problema, siento yo, que se quiere resolver, pero si damos la norma así nada más, no vamos a resolver
El Tú problema que está... sugieres medidas adicionales. Claro, porque siento yo que ese fue la decisión de la recomendación de las Naciones Unidas, porque obviamente no es un problema de México, es del mundial, ¿no? Se Bueno, considera, exactamente, dijiste antes, es un problema internacional. sí, se considera que a nivel mundial el 11% de los nacimientos son de adolescentes. En el caso de México es el 20% de los nacimientos de adolescentes. O sea, casi duplicamos la media mundial. Para nuestro país, estos embarazos son la segunda causa de muerte entre 15 y 19 años, la cuarta causa de deserción escolar. O sea, ahí es donde está el problema. Y que además, como hemos mencionado, son mujeres de bajos recursos, en zonas deprimidas y rurales. Y esto quiere decir que no hay acceso a los medios anticonceptivos o que no hay la información adecuada de la educación sexual. Además, entre los adolescentes, pues luego se crean mitos, ¿no? De que la primera experiencia sexual no me va a pasar nada. Y esto se refleja en que el 60% no utiliza ningún medio anticonceptivo. A pesar, como señalábamos, que se considera que entre el 92 y el 97% de los jóvenes conocen cuando menos 3 medios anticonceptivos, pero no están funcionando. Entonces, si nosotros, por una parte, estamos limitando el contraer matrimonio y que este es el objetivo, claro, también aquí hay que considerar los usos y costumbres. En el caso de nuestro país, en el caso de Oaxaca o de Chiapas, se da esa costumbre de las niñas que se casan muy pronto. Entonces, ahí también el tipo de política pública, de acuerdo a la Constitución, que se debe respetar esas costumbres y usos y costumbres, también tenemos que afrontar el problema de otra manera. Pero si desde la perspectiva de salud no se está haciendo nada, desde la perspectiva de educación, pues sí, muy bien, usted no se va a poder casar, pero eso no va a resolver el problema. Insisto, el problema, creo yo, son los embarazos de las adolescentes. ¿Cómo podemos tratar de solucionar? Primero, tenemos que hacer campañas públicas, y yo me atrevería a decir hasta publicitarias, que realmente convenzan a los jóvenes de que hay que tomar medidas y que hay que ser cuidadosos con su sexualidad, por una parte. Y por otra parte, yo les invitaría a los padres de familia que nos distinguen con su audiencia, son temas que tenemos que hablar con nuestros hijos. Porque también si no hay... Atreverse a tocar. Claro, si no hay una clara comunicación, y yo me voy a permitir, no sé si tengo minutos, mi experiencia personal, Sí, si no, me tú. permites. Es tuyo el micrófono hasta que nos digan, ya se acabó. Tú bien sabes que yo tengo una hija que se fue antes de cumplir los 18 años a estudiar al extranjero. Por lo tanto, hablé muy claramente con ella y le dije, te vas con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro cariño, pensamos que vas a obtener tus metas. Donde tú te embaraces... O sea, como adolescente se fue. Pues no cumplía 18 años. Donde tú te embaraces... No tenía 18 no todavía. tenía Ajá. 18 años mi hija cuando se fue. Donde tú te embaraces, el proyecto de vida que se termina es el tuyo, no el mío. Porque nosotros te vamos a recibir, tú puedes regresar y vas a estar en tu casa y esta es tu casa y somos tus padres y te vamos a atender. Pero el proyecto de vida que se acaba es el tuyo. Y seguramente pues, nuestra teleaudiencia y quizás tú mismo saben de chicos que se van a estudiar al extranjero, se les acaba el proyecto por embarazos, por drogas, por alcohol. Entonces tiene uno que hablar. En mi caso particular fue porque se iba al extranjero, a 10,000 kilómetros de aquí. Pero lo mismo es si está en casa, si yo no hablo de frente, si no hablo con ellos, luego no. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Porque es muy importante conocer completa toda la pues historia. Pues yo creo que la mareé tanto que realmente tú la conoces, ha tenido el privilegio de estar aquí con nosotros. Pues afortunadamente no se embarazó. No sé si la traumé y por eso ahora... Y entonces ella no se ha embarazado, no se ha casado tampoco. No se ha casado, que tampoco pues me tiene muy preocupada, razón, ¿verdad? Claro. Porque no, pues es su vida, ¿no? Tú sabes que allá también la edad para contraer matrimonio es
mayor Sí, sí, que los sí. estándares de nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el sentido, ¿no? Es tu proyecto, es tu vida, ¿ah? Que los padres podemos orientar, podemos decir, podemos enojarnos quizás, ¿no? Pero al final los hijos saben que los padres siempre van a estar ahí y que los vamos a apoyar. Ahora, siguiendo con ese ejemplo tan importante, y pues vamos a tomar esa ventaja contigo, dado que nos abres tu corazón y tu familia a la distinguida audiencia para que sepan, eh, tú, por ejemplo, tuviste siempre la tingencia o la preocupación de darle una educación sexual desde Sí, chiquita. sí, No tuviste hijos hombres, no. dos mujeres. Dos mujeres y con ¿Y la pequeña pasó lo mismo. Yo compré hasta libros en las librerías, hay con caricaturas, con monitos, independientemente de lo que les decían en la escuela y sobre todo cuando ella dijo que su proyecto de vida era irse al extranjero, pues con más razón. Porque además debo confesar que como buena mamá mexicana, ella no iba ni a la papelería que estaba en la esquina sola. siempre con la mamá? Siempre con la mamá. Y Hijo. como obviamente comprendí que era su proyecto, se fue a 10,000 kilómetros. No iba a la papelería sola. ¿Y cuál fue su reacción, digamos, el momento que tú ya la encaras de esa manera y le dices, pues esta es la realidad a la que te vas a enfrentar? En ese Es, momento. pues yo creo que entendió, o cuando menos me decía que sí había captado. Fui demasiado insistente, debo reconocerlo ahora. ¿Y ella cuánto tiempo tiene ya en España? Ella ahorita tiene 19 años ya, allá. El año que entra cumple No, 20. pues es muy importante en este caso ratificar cómo la educación es fundamental porque cuando ya estás en el ejercicio de tu libertad, de que tú tomes las decisiones, equivocadas o no, y solo ya no esté mamá o papá para que ahí puedan hacer algo, ella dejó de ser menor de edad. Ese es un problema grave de la población mexicana, Claro. que mucha gente, muchísimas personas, adultos, mamás, papás, funcionarios, de toda índole, legisladores, profesores de la universidad, padres de familia, etcétera, mantienen, a veces consciente y a veces subconscientemente, el estatus de menores de edad. A los hijos. ¿Qué significa ser menor de edad? Pues que aunque tengas 20 o 30, pues no ha entrado esa madurez, está como de que este problema, mamá, papá, aquí, etcétera, y no son capaces de entrar y enfrentarlo, ¿no? Porque es algo que probablemente también hayamos heredado de ahora los paisanos de tu hija, ¿no? De los españoles. Claro. Sí, porque ahí además ahorita con la condición económica tan difícil que hay en Europa, pues ya hay un porcentaje muy alto de los hijos que siguen viviendo a 30 o más años y de hecho había un proyecto ahí para que se les ayude económicamente. De hecho, el consumo ha crecido entre las personas de la tercera edad. No se casan los No se, chavos, se pues quedan en no, su casa, ¿no? ¿no? Y además se está viendo que al incrementarse el consumo en las personas de la tercera edad, quiere decir que los abuelos están ayudando económicamente a los hijos y a los nietos, ¿no? No, precisamente enfocando esa cuestión internacional que dices, en Italia es el país donde nace propiamente el derecho familiar en el año 1913 con Antonio Chicú, un gran jurista, tan grande que la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia, la primera que se fundó en el mundo, lleva el nombre de él. Y el derecho familiar italiano, a estas personas que dijo él sí, las clasifica como mamone. Es una palabra italiana que se escribe con doble N, por eso pongo énfasis en la pronunciación mamone, que quiere decir hijos de mamá. Y los mamones del derecho familiar italiano son personas que se quedan en su casa hasta los 30 o 35 años porque pues, siguen siendo menores. No quieren enfrentar una realidad, no quieren tener un valor intrínseco y entonces, ¿hasta dónde? Claro. Esto es lo que estamos viviendo en México. Claro. Que yo creo que va a empezar a suceder.
más. Creo, él sí este ha sido un programa, espero que para la dignidad de la audiencia, como para quien les habla, muy constructivo, informativo, formativo, muy interesante, y seguramente que si usted ha seguido este programa, nos ha permitido que comentemos con usted y reflexionemos y le transmitamos estas inquietudes. En un momento dado pueden ser útiles en su hogar, pueden ser útiles en su relación con sus hijos. Como bien decía la doctora Elsie Núñez, hable con ellos, dialogue. Vean estas cuestiones al margen de esta norma jurídica y que, como les dije en una segunda parte de este programa, vamos a hablar de la emancipación, de realmente qué es esta figura desde el punto de vista de la ley y también de qué forma en la educación podemos ayudar a los hijos. Elsie, una última palabra, la dignidad de la audiencia, Pues para yo que nos esperen la otra semana. sí, mi conclusión sería esa, que precisamente tiene que haber un diálogo abierto, fluido, con los hijos, no solamente en este tema, sino alcohol, drogas. Hay una serie de factores que pueden desviar a los chicos del camino. Entonces, la comunicación abierta con ellos es muy importante porque van a buscar a alguien y a lo mejor ese alguien no es una persona positiva ni los orienta adecuadamente. Entonces, la comunicación con los hijos. Muchas gracias, Elsie. A Gracias. ustedes también por permitirnos llegar a su hogar, porque definitivamente la forma en que el canal judicial transmite y pretende educar, pretende que usted en su hogar tenga el beneficio de un programa social de esta magnitud, y qué mejor que traer a los verdaderos expertos de este país, en este caso como la doctora Elsie Núñez Carpizo, quien seguramente con sus reflexiones a usted, como a quien les habla, nos ha hecho pensar que podemos hacer algo por México, podemos hacer algo por las adolescentes embarazadas y sobre todo para que la familia tenga un mejor destino y sobre todo fortalezca al Estado. Voy a despedirme de ustedes, agradecerles su valiosa atención de que nos dejen llegar a su hogar y ojalá los veamos en el próximo programa de Derecho Familiar.